recuerden, en el primer encuentro tuvimos tema 1 y 2, ya lo vamos a recapitular, y el segundo encuentro tema 3, y hoy el tema 4. Solo queda pendiente un tema. Siempre en el campo de, diríamos ya en esta etapa, en el campo de la didáctica con enfoque pedagógico y con atribuciones tecnológicas para ponerlos al día. En ese sentido, el tema correspondiente para hoy son las estrategias, tema 4, ¿se fijan? Las estrategias de enseñanza. El enfoque que le hemos dado desde que iniciamos nuestras intervenciones ha sido un enfoque sociológico, rescatando el quehacer pedagógico en el área o el compromiso social. Enfocamos a la pedagogía como una parte de la vida cotidiana, acercando a la actividad docente a la comunidad educativa, a la familia y a la comunidad en general. En ese sentido, nos adentramos a descubrir el rol del docente alrededor de los componentes en que gira el acto didáctico. Por eso hoy en sus materiales aparece la última lámina que presentamos en el encuentro anterior para ver la integralidad del proceso que generan una relación a veces conflictiva, a veces amigable, con el dúo perfecto que lo tenemos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, estábamos descubriendo las relaciones que se establecen entre los componentes, tanto pedagógicos como didácticos. Pedagógicos, didácticos, y además establecíamos elementos psicológicos, como son algunos que no pueden faltar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es la motivación, la creatividad y algo que puntual hacíamos referencia, la conversación didáctica. Esos fueron nuestros 2 encuentros. Trabajamos nuestras sesiones post-conferencia y todos se mostraban alegres, comentando, discutiendo y haciendo suyo el rol o el papel que hace cada quien en el aula, fuera de ella, y las responsabilidades que tienen más allá de la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese marco, hoy vamos a tocar de manera específica una partecita de ese proceso, de ese acto didáctico que corresponde a las estrategias. Las intenciones del día de hoy, no podemos comenzar sin pensar qué es lo que pretendemos alcanzar durante este pequeño encuentro que se compone de 2 fases. No fuimos ambiciosos esta vez. El simple hecho del reconocimiento de la funcionalidad de las estrategias nos debe hacer sentir felices al realizar el acto didáctico. Es oportuno mencionar que todo nuestro trabajo depende cómo nosotros lo podemos concebir. ¿Es funcional o no es funcional? ¿Me agrada? ¿No me agrada? ¿Cómo entré a la clase y cómo salí? Si salgo con la cara dura, con el pelo parado, bueno, algunos de naturaleza, asustado de lo que me pasó en el proceso, entonces yo puedo pensar en algunos sesgos. Qué terrible lo que me pasó en ese proceso.
que salí tan asustado, ¿verdad? Pero si después del acto didáctico, de convivir con mis alumnos ese espacio, yo salgo sonriente, ¿verdad? Que se me pueden contar los dientes del frente, de las sonrisas que llevo, entonces algo pasó que generó motivación. Esa motivación, esos elementos que yo llevaba, se regresan y me fortalecen, me retroalimentan y sigo pensando. De tal manera que nos llegamos a la acción. Siga. Llegamos a la acción y seguimos pensando. ¿Cómo debo aprovechar el tiempo y pensar en el siguiente encuentro? Y sigo pensando. No, primero me pongo a escribir en ese encuentro. El otro elemento de intenciones es la relación de conceptos y categorías en la construcción de estrategias de enseñanza. ¿Cómo puedo construir las estrategias de enseñanza? Como el ejemplo que me va a salir perfectamente, 2 más 2 es 4. Es imposible tratar así la acción entre docente y discente. Es totalmente imposible. Generalmente cambiamos la actuación cuando miramos al público que está triste, que está sonriente. ¿Qué posibilidades hay de entrarle con mayores conflictos cognitivos? Entonces comienza a pensar el docente que cómo van a cambiar las acciones por otras que tengan mayor nivel de profundidad y cómo vamos a cumplir las funciones o las reglas didácticas. También llegamos a la acción. Pensamos en la acción al final. ¿Cuál va a ser mi actuación? Hay muchas cosas que pueden, como van a observar ustedes, que pueden generar procesos, o podríamos llamar ya de manera científica, variables intervinientes, factores que intervienen para que yo me sienta orgulloso, tranquilo, feliz, el compartir con mis estudiantes. Veamos qué pasa. Esencialmente partimos de enseñar y estamos hablando de estrategias de enseñanza. Recuerden, el proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros los maestros lo estudiamos en la trayectoria didáctica, en la trayectoria pedagógica, en la trayectoria de acompañamiento, pero entre comillas pensemos, es un acto inseparable. ¿Quién puede realmente separar una categoría de la otra? Pensemos y estemos claros que lo hacemos para efectos didácticos, de interpretación, de percepción y llegar a aspectos instructivos reales de lo que acontece en el contexto, de tal manera que es un intento, además de un intento que hace el maestro por dar a conocer, en primer lugar, por enfrentar una situación, es un proceso de ayuda, es un esfuerzo que hacen todos, los discentes por estar escuchando, por estar agrupándose, acatando las orientaciones de su docente, de su profesor o profesora. Es una búsqueda. El profesor no es que toma esos grandes programas que tenemos ahora, donde dicen lo que tenemos que hacer como un recetario y eso vamos a hacer. No, estamos tratando con personas, con seres humanos que tienen necesidades y que tienen una cosita, una chispa porque son maestros. Esa chispa es el deseo de servir, es el amor que le tienen a los semejantes, es la actitud. Y eso lo hemos venido hablando y casi en todas las conferencias que les han dado han hablado de las actitudes. Una mirada buena, una levantadita de cejas puede motivar a la persona
y decir, sí me gusta, pero una mirada dura y triste, no hay un paso adelante. Es un compromiso el poder querer y enfrentar el querer con el hacer, ahí en el contexto determinado. Hay una de las cosas interesantes que yo pensaba, que miramos en la conferencia primera. El maestro es tan oportuna la síntesis que hace de la realidad y luego la procesa y hace una representación simbólica tan perfecta. ¿Saben? Vamos a hacer una analogía. Es como cuando el cura y el predicador están, fíjense bien cómo es este asunto, están predicando acerca de la pasión de Cristo. No hay bulla, todos están atentos y al final todos están llorando. ¿Ah? Es como cuando el escultor, ¿se acuerdan que les hablé de eso? El escultor se quedó ahí pendiente de lo que hizo porque se encariñó tanto de ellos, y entonces recuerden que la imagen, quiero decir la escultura, tomó vida. Pero a ese hay otro hecho interesante, ¿ya? Se posesionó tanto después que cobró vida que está la otra cara de la moneda, se le volvió a hacer piedra. Esos procesos no debe existir. La conducción del proceso debe llevar a que el alumno, la alumna, el estudiante llegue a generar internamente procesos de una vida, con una vía hacia la plenitud del logro, del saber, de la correlación de esfuerzos, de oportunidades que se le presentan en la vida. Y los estamos preparando para la vida. Bueno, habilidad, estamos claros, ¿verdad? No podríamos pensar en las habilidades que nos proporcionan o adquirimos en la universidad, pero esas en la realidad se quedan cortas, ¿verdad? En los procesos escolarizados, el tiempo es el mayor enemigo de la preparación. El tiempo presencial es muy corto para abordar la ciencia, apenas una pequeña parte de la disciplina. Entonces, la realidad la comenzamos en el campo, en la acción, y todos estamos desesperados. Bueno, el mayor problema que encontramos en diagnósticos es falta de capacitación. Buscamos a los mejores capacitadores y llegan, hablan, dicen, hacen, y dicen todos los profesores, seguimos en lo mismo. Es que no he dado una miradita hacia mí. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué posibilidades tengo de seguir haciendo lo mejor y de adaptarme a nuevas formas, nuevos conceptos y nuevas pistas que generen un proceso de combustión allá en el cerebro de los niños y las niñas, y que digan, yo quiero saber más, y que lleguen a casa y que solo almuercen y bueno, no, es que yo tengo que hacer eso. Hay metodologías diferentes y dan resultados, pero está en dependencia de la apropiación interna del estudiante acerca de su rol, su funcionalidad y todo lo que tiene que dar. Bueno, las destrezas, la responsabilidad, algunas cosas de estas ya las habíamos hablado cuando miramos las características, cualidades, hasta las complementarias que tiene que tener un docente, y otras que no están ahí, porque hay particularidades de actuación demasiadas específicas del docente. Eso nos conduce a lo siguiente: acto de enseñar. Encontramos otras pistas que ustedes pueden pensar e ir escribiendo. ¿Qué más
nos hace falta para llegar al acto didáctico? ¿Qué más? ¿Qué otra pista? ¿Qué otra cosa hace falta en este mundo convulsionado de saberes? De saberes. Entramos a una página, nos dice una cosa, entramos a otra página, otra cosa. Hay contradicciones, entonces hay una actitud fundamental del docente. ¿Cuál es lo cierto? ¿Cuál es mi criterio? Nos pasa como en las investigaciones. Estamos presentando resultados. Julanito dijo esto, sutanito dijo esto, el otro dijo esto, el otro. Bueno, ¿y yo qué pensé, el investigador, de todo esto? ¿Dónde me ubico? ¿En lo que dijeron todos o hay una concepción científica, filosófica, teórica y práctica de ese elemento? Bueno, así tenemos que examinar el acto didáctico, hacer un alto en el camino. Otros elementos son, y un último que vamos a mencionar, es la interpretación producto de la instrucción. O sea, aquella revolución que se me forma en la mente del conocimiento. Y ahí es por donde comienza el docente, en esa revolución. Bueno, ¿y ahora qué vamos a conferenciar en el caso de las estrategias de enseñanza? Aunque ya el material está escrito hace mucho tiempo, y otros materiales complementarios, de donde se tomaron las pistas para elaborar la síntesis que ustedes tienen. Eso es lo primero que hacen a esto. ¿Cómo me voy a preparar? Bueno, ¿y dónde voy a encontrar bibliografía? No me preocupo. El profesor práctico, tecnológico, dice, no me preocupo. Le doy allí donde dice presentación de tal cosa y me sale la presentación y solo la voy a dar y ya está. Pero le agrega otras habilidades, el manejo de los conceptos, la relación de los conceptos, y eso significa la contextualización de los conceptos, que muy pocas personas lo podemos hacer. En ese marco hay dos elementos. Antes de comentar el segundo cuadro, hay dos elementos de lo que va impregnado el docente. A la izquierda de ese cuadro que aparece podemos encontrar las emociones. ¿Cuál es mi emoción al enfrentarme a mi grupo de clase o a mis grupos de clase o a mi turno de la mañana, a mi turno de la tarde y a veces en la noche? Pasa eso. Ustedes bien lo saben. Las emociones, eso ligado a otros elementos. Y en la parte derecha no está escrito, pero piensen, esas emociones están ligadas a los saberes. Y es que dicen, el triángulo perfecto que nos, entre comillas, ¿verdad?, que nos muestran en los textos tradicionales de didáctica, objetivo, maestro, alumno y contenido. Así. Reflexionemos sobre eso. ¿Qué pasa? Ese conjunto de saberes, ¿cómo lo podemos aprovechar y sacarlo del tradicionalismo? Es la oportunidad. En la primera gráfica de las crucitas estamos pensando, a eso se llama constructos didácticos. Estamos acá. Lucecitas, como cuando nos damos un golpe fuerte en la cabeza y lo que miramos son estrellitas. Yo no sé si alguien se ha dado un golpe, pero yo sí. Y después, ¿qué pasa? He pensado entre un día y otro. Bueno, hoy terminé a las 12 del día de mi clase en primaria. Mañana me toca clase. ¿Cómo le vamos a hacer? Comienza a pensar poco tiempo. Otros cursos que son cada semana piensa lo mismo. Otros cursos que son cada mes también piensan lo mismo. Esa construcción didáctica es lo más bello que le puede ocurrir al maestro. Usted anda con su contenido asociándolo con la realidad. Es cierto lo que estoy pensando, ya lo confirmé. ¿Sí? Es cierto, dicen ustedes, los padres de familia no quieren venir a la reunión. Entonces me voy a ver por qué no quieren. Lo primero que encuentran es que
los pocos que llegaron reciben una buena pasada. Y dicen, bueno, ustedes nos mandan a los hijos un montón de cosas. Entonces la gente se va saliendo poco a poco y así vamos alejando de nuestros padres de familia. ¿Ya? Ese es uno de tantos ejemplos. Entonces, ese cuadrito rectangular que tiene con unas rayitas es la materialización de mis ideas. Escribo, y es lo que nosotros conocemos como el guión didáctico, la planificación diaria, como le quieran llamar, con el enfoque que sea, ya sea tradicional, que van mis objetivos, pero lo más generales posible, en lugar de ser específico, ya sea el enfoque activo constructivista, ya sea el enfoque de la enseñanza para la comprensión o por competencia, es lo mismo, las intenciones son las mismas, ¿verdad? Luego de esa planificación, ahí en esa planificación tenemos nuestras acciones, y acciones la asociamos con ¿cómo voy a desarrollar ahí en el aula? Acciones que el docente está pensando, están ahí plasmadas, relacionadas con los saberes, que tiene principio y tiene fin, y asociadas con lo que nosotros ya estudiamos y ya compartimos, que son las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque de alguna manera debo enterarme cuáles son los conocimientos previos relativos, no absolutos, porque el absoluto me lo da el programa, el nivel, pero relativos. Y la organización del ambiente juega muy importante. Pasamos a la siguiente. ¿Qué encontramos? Ese otro cuadro implica el hecho, la acción, y es el proceso que se está generando. Ahí hay unas caritas, fíjense, las mismas caritas. Si tuvimos un resultado exitoso, todo aquello que planifiqué me dio resultado, lo pude adaptar a la situación. Eso es lo que nosotros hacemos, pero no olvidemos, yo les dije, a la izquierda emociones y a la derecha saberes. Entonces, ¿cómo el maestro conjuga estas dos cosas cuando llega al aula de clase? Al final nos encontramos, vean, siga, con una enseñanza activa. En la enseñanza activa significa la identificación del uno con el otro, la comunicación, la relación con las diferentes formas organizativas que puedo yo establecer en el aula. Esto tiene un trasfondo muy importante y es que se vuelve activo cuando yo o el profesor, el docente puede poner al servicio la experiencia y trabajar con la experiencia. Eso significa principios psicológicos también, de acuerdo a las, bien lo saben ustedes, a las necesidades, a los intereses de nuestros estudiantes. Sigamos, vean qué interesante, siga. Entonces, identificamos metas. Aparte de la construcción didáctica y de la planificación, identificamos metas concretas para el día de hoy. Además de identificar metas, selecciona estrategias. ¿Qué cosa es? El hecho de plasmar las pistas de acción contextualizadas. Pero vea, el asunto es práctico. Hay algo que yo les decía en la primera conferencia. Tenemos que desaprender para aprender.
y es un proceso continuo. Y aquí también tenemos que adecuar nuestras acciones a la realidad. Y las realidades de pensamiento y de acción son totalmente diferentes. Inclusive lo miramos en la conversación didáctica, como el profesor tiene que modular la voz, cómo tiene que ir relacionando y que el estudiante se dé cuenta qué contenido tiene o qué palabra pesa o no pesa, de acuerdo a cómo él está hablando. Ejemplifica y representa. Eso es algo que debemos hacer. El estudiante es más fácil con ejemplos tomados de la realidad, ¿verdad? De la realidad. Y tiene o da pistas de monitores de construcción. Eso significa que en el proceso habrá una construcción del conocimiento. Una construcción del conocimiento. Entonces entran en juego las diferentes estrategias. Primero vamos a activar ese conocimiento, contextualizándolo. Esto va de acuerdo a las etapas del proceso de enseñanza, aprendizaje que nosotros ya de alguna manera hemos visto en la teoría y en la práctica. Por ejemplo, enseñar, buscar estrategias de enseñanza, seleccionar acciones. ¿Y cuáles son las acciones que voy a seleccionar? Y voy al diccionario, voy a los libros y todo, y no encuentro cuáles las acciones. ¿Eh? Entonces, es una mirada retrospectiva, una mirada a la parte interna. Es que se me hace la vida como un rompecabezas cuando voy con esos chavalos. Uno me pregunta por una cosa, el otro por otra cosa y no puedo controlar. ¿Cómo hago para ordenar ese rompecabezas que tiene un montón de salidas? Entonces mi ojo está en encontrar el yo de mis estudiantes, el interés de mis estudiantes, identificarme con él, ¿ya? Y dejar mi super yo de docente, ¿ya? Y llegar a sufrir ese proceso y retroalimentación que cada uno de nosotros tenemos que practicar, la identificación con el estudiante. Entonces vamos a establecer, esto es lo que yo pienso, esto piensan mis estudiantes, estos son los saberes, estos son los conocimientos previos que tienen mis estudiantes. ¿Qué hago? Y sigo pensando, estableciendo una balanza entre la profundidad del contenido de mi abordaje con las posibilidades de interpretación de mis alumnos. Entonces utilizamos reglas didácticas. Tenemos problemas, no conocemos a nuestros alumnos el primer día. Yo voy a debutar nada más, soy profesor novato y además soy empírico. ¿Qué hago? Comienza la experiencia, utilizar la experiencia, crecer sobre la experiencia, tomando en cuenta la relación de la estructura social. Y pensando en que la educación, acompañado de esta estructura, todo lo puede alcanzar. Y va a ser desde el seno del aula de clase, el comportamiento áulico incentivado por el acto didáctico. Pero sí, la vida del profesor se le convierte en ese proceso de planificación en un rompecabezas. Entonces tenemos que tener claro el enfoque con que vamos a trabajar, la línea o el foco que ya va a aparecer más adelante. Proyectamos acá parte esencial de la currícula. Lo académico relacionado con todo el bagaje cultural de saberes que está íntimamente relacionado y analógicamente probado para el desarrollo del profesional en su puesto de trabajo. Relacionado también con las actitudes y valores que
que se le ha formado durante todo este tiempo a través de la práctica diaria. En ese sentido, nos encontramos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fíjense bien, ¿qué es lo que hacemos? Todos esos puntitos que están en ese embudo, que están ahí, háganse la idea como que están llegando a ese gran embudo. Y hay una etapa de procesamiento. ¿Y qué es lo que sale de ese embudo? La materia fina. Entonces la materia prima cae allá. Y el trabajo del docente es convivir, actuar hasta convertir en una materia fina. Es como cuando los aventureros del norte, estoy hablando del norte de nuestro país, se compran unas 3, 4 manzanas de tierra. Alquilan una de esas máquinas procesadoras y comienzan a procesar la tierra. Si al cabo de una semana no salió materia fina, venden o regalan esas tierras. Pero si al cabo de una semana ya comienza a caer, después de procesar eso, la materia fina, que es el oro, entonces sí, se ha hecho algo. Igual le pasa al maestro. Tiene que sacar esa materia tan fina como es el oro. En este caso, un estudiante con cualidades humanas, eso nada más, humanas, ¿no? Eso nos permite fortaleza. Estamos haciendo un recorrido por el proceso y nos estamos fortaleciendo. ¿En qué sentido? Estamos detectando debilidades, estamos detectando problemas en nuestra actuación y estamos tratando de mejorar en la búsqueda de acciones o estrategias compatibles con la realidad. Y eso es delicado, encontrar las estrategias compatibles a la realidad. Aquí también hacemos mención a las preferencias personales, que también eso tiene que ser una preferencia, el hecho de estar junto a mis estudiantes de cualquier nivel, ¿verdad? Eso debe ser una novedad, aunque diario estamos con ellos, tiene que ser una novedad, ¿verdad? Algo nuevo. Para ello, vean lo siguiente, nos encontramos con los alumnos, las alumnas, los estudiantes que tienen ciertas características, tienen valores, ¿verdad? Tienen determinados valores, existe un ambiente para ellos que tenemos que respetar y crear otros ambientes oportunos para nuestra actuación. Tenemos el otro componente psicológico también, que es la motivación, y otro componente que son las actitudes. En ese proceso también tomamos en cuenta las tradiciones y las relaciones que se establecen entre estos conceptos con la realidad. Y diferenciar lo pedagógico o la sociedad como el hecho pedagógico y el aula como un hecho pedagógico donde acontece un acto didáctico específico, rápido posiblemente. Bueno, eso nos permite la elección de las estrategias para enseñar. Eso y otras cosas, ¿verdad? Podemos hablar de todos los elementos del proceso. Pero bueno, elegimos las estrategias. ¿Qué vamos a hacer? Hoy en día, hay personas que no necesitan poner tantas estrategias en sus planes. Una pista nada más y saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la excusa de esta razón? Que los contextos son diferentes. Y lo que utilicé con este pequeño grupo, con el otro pequeño grupo no me funcionó, porque no consideré otros elementos que están presentes.
Después de la elección de las estrategias para enseñar, tenemos ahí un ejemplo. Vean, con una lámina nosotros podemos perfectamente ubicar y encontrar los intereses de los alumnos a primera vista. Y no es que, bueno, como no tenía data show, entonces no pude presentar esa lámina en movimiento. ¿Ah? ¿Qué hice? Hay otros medios, podemos llevarla hecha, esas láminas. Podemos usar el franelógrafo sencillo. Un montón de medios que podemos utilizar. Entonces aquí está la lámina. ¿Qué hace ese perrito? Ah, ¿qué es? Es amigable. Esa es una concepción, esa es una apreciación. ¿De quién? ¿Qué más hace? Lame, sí es cierto. Y otras cosas que hace. Sigamos. ¿Qué cosa es? Es una mascota. Entonces hay diferentes apreciaciones sobre lo que se le está presentando. Es mamífero, tiene 4 patas, pelo, ladra y otras cosas que hace. Bonitas y feas, ¿verdad? En ese caso. El ejemplo es la lámina, cómo la podemos utilizar en algún momento y nos puede ayudar también para socializar y llamar la atención hacia un punto determinado. Lo que yo quiero, lo que quiero para mis alumnos, de acuerdo a las posibilidades que tienen. Llegamos a las habilidades esenciales para enseñar. En primer lugar, sigamos. La comunicación, ahí van a ver ustedes el efecto de la comunicación, las oportunidades de comunicarme con mis alumnos en todo momento. El monitoreo, no, es que ese profesor está chinchineando a los alumnos, ellos tienen que hacerlo. No, es el proceso, como van a ver ustedes más adelante, en nuestro último encuentro, es el acompañamiento. Bueno, la complementación. El complementar es sencillamente no dejar los contenidos de manera general, sino profundizar sobre los aspectos de acuerdo a las intenciones que tengo. Y para profundizar hay diferentes formas. Puede ser que ustedes implementen procesos de complementación de acuerdo a las dificultades que van encontrando por grupos, por pequeños grupos, y también implementen las atenciones individuales, circunstanciales. Hay situaciones extracurriculares que a veces las conoce el docente y a veces no las conoce porque, bueno, no se informó que a esa hora que le toca la clase o toda la mañana hay una actividad con los grandes micrófonos allá afuera del colegio y que no le dejan dar la clase, ¿no? Se supone que debería estar informado, pero ya los alumnos están ahí. ¿Y qué hacemos? Ahí es una decisión de estrategias de circunstancia y no están plasmadas allá en el cuadrito rectangular donde están ahí unas rayitas, no está ahí. Esa ya es una actuación del docente, ya en el lugar de los hechos, ¿verdad? Bueno, le dice la mamá al hijo, hijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Lo que usted haga. Entonces la mamá le dice, bueno, hijo, me voy a tirar en el vacío. Yo también me tiro en el vacío. Entonces no puede ser ese pensamiento, la estimulación de un pensamiento propio. Bueno, otras, la consulta, búsqueda de material complementario, eso es fundamental. La forma, la acción de cómo buscar la información, no vayan y busquen, no es así el asunto. La organización docente no nos permite hacer ese tipo o dar ese tipo de consejos. ¿Dónde y cómo encontrar la información? Tratando de encender la chispa de ¿qué? De la curiosidad. Él tiene que tener curiosidad. Bueno,
profesor me habló esto y esto. Si no le gustó, es raro que lo vaya a buscar. Pero si le gustó la forma en que el profesor le habló y cómo lo dijo y cómo lo motivó, que fuera a encontrar cosas, él va. Inclusive ustedes pueden, ya los alumnos grandecitos y a los pequeños también, vean tal película y ya, asociada con el tema que están relacionando, que están abordando. Y hacen un sistema y van a ver que todos van a tener esa tarea. Bueno, otras experimentales, las prácticas de campo, diferentes formas de hacer prácticas de campo, la síntesis, desarrollo de la creatividad. Hay estrategias de síntesis en ese sentido. Algunas otras estrategias como la comprobación del aprendizaje de los estudiantes, son estrategias de comprobación. Esta vez fue con una pregunta al final, esta fue como una acción, esta fue con por ejemplo, con un sociograma conclusivo, esta fue como una reflexión personal. Hay diferentes formas de pensar cómo hacerlo, pero tienen que ser variadas. Hay estrategias de información y ahí está lo que les decía. Ofrecer bibliografía a nuestros estudiantes, ofrecer los puntos de referencia en la web, esto es así, es allá, o bien el docente implementar algunos programas para la comunicación en red. Ya los niños, no me digan, los niños ahora manejan todas esas cosas mejor que nosotros. Y ellos están en red, ellos mismos están en red. Bueno, luego el desarrollo, ver los ritmos de aprendizaje y la correlación e integración. Contenidos relacionados de diferentes asignaturas que se articulen y se integren. Eso nos indica algo, que no somos una isla, tanto en primaria, secundaria, sino que estamos totalmente relacionando contenidos, unas experiencias, otras experiencias, y eso lo conocemos a lo largo de la historia. La base genérica de las estrategias. Todavía tenemos un poquito de tiempo, no se me desespere. Vean, qué sencillo es la básica genérica. 4 aspectos fundamentales que hacemos los docentes. Cómo percibimos la situación. Ahí tienen una función importante de la que ya les hemos hablado y les han hablado. Planificación, organización, dirección y el control. Si no establecemos estas bases genéricas en nuestro proceso, entonces vamos a estar inventando, que no es malo, pero tiene sus sesgos. Nuestra planificación es genérica para potenciar una actuación en el aula. ¿Ya? Además de eso, en la siguiente lámina, ustedes van a observar de esa misma base genérica esas funciones y se van a corresponder con el acto didáctico que nosotros hacemos en encerrar las estrategias, primero, en preinstruccionales que están ligadas a las funciones didácticas y a lo que podemos llamar etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Las instruccionales y las postinstruccionales. Cada una de ellas me genera una acción. La primera hacia la segunda hacia la tercera. Un ejemplo de la tercera, asociada a la tercera y cuarta etapa de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que estamos buscando es una acción y al final un producto. Así las encerramos las estrategias, o sea, el conjunto de acciones, conocimientos previos de nuestros estudiantes, de hacer la introducción a la nueva materia. ¿Se acuerdan de esa etapa? Y luego de trabajar con esos conceptos, de hacer analogía, relacionarlo, ejemplificarlo allí en el aula. Y por último, acción, producto, aplicación. Esa es.